Nuestro sistema de vigilancia epidemiológica está enfocado en los riesgos biológicos. Nuestra población objetivo son trabajadores de una obra en construcción. Las actividades que se realizan son excavación, fundición de placas entre piso, muros, pañete, mampostería y acabado, en las cuales encontramos pintura, drywall y pañete en yeso. El riesgo biológico es de los tipos de riesgos laborales menos tomados en cuenta a establecer medidas de control para la seguridad, pues sus fuentes son invisibles. Los microorganismos infecciosos son causantes de enfermedades como la gripe y la tuberculosis. Hay que tener en cuenta, dada la alta rotación del personal referida anteriormente, que la probabilidad de contraer enfermedades contagiosas es muy alta por la variedad de procedencias y estilos de vida de las personas que convergen en el sitio de trabajo. Otras fuentes de riesgo biológico son la picadura de insectos, mordeduras de animales o el contacto con arbustos venenosos, las cuales pueden causar intoxicaciones, inflamaciones y, dependiendo de la sensibilidad de la persona al veneno, pueden causar reacciones alérgicas graves que podrían conducir a la muerte en casos extremos. La espartosis es un tipo de neumonitis por hipersensibilidad causada por un hongo Aspergillus en obras de construcción y trabajadores que manejan yeso. El esparto es una planta silvestre que, después de un proceso de transformación, se utiliza como material de soporte en el interior de las placas de yeso que se utilizan en la construcción para recubrir paredes y techos. La neumonitis por hipersensibilidad es un grupo de enfermedades producidas por la exposición de diferentes sustancias orgánicas y por su consecuencia inhalación, caracterizada por la presencia de una reacción inflamatoria en individuos susceptibles que tiene lugar en alvéolos, bronquios e intersticios pulmonares. El Aspergillus fumigatus es conocido como el agente causal de la neumonitis por hipersensibilidad, producida por exposición a esparto. Está constituido por mohos, hongos multicelulares y filamentosos. Está presente en el suelo, aire, agua, alimentos, plantas y materia orgánica en descomposición. A continuación, presentaremos un caso producido por el Aspergillus fumigatus. Nuestro caso es de un hombre de 52 años, fumador activo y profesión albañil. Su actividad principal es cubrir paredes con placas de yeso. Consulta por un cuadro de 2 años de evolución de astenia, artralgias y mialgias. Mes y medio después de su ingreso al hospital refiere incremento de la sensación de astenia, que se acompaña de tos no productiva, pérdida de peso, sudoración profusa y presencia de disnea en moderados esfuerzos. Toman varios laboratorios como cuadro hemático, BCG, gasometría arterial, BK seriado. En la radiografía de tórax y de alta resolución se observó la presencia de un patrón retículo bilateral que respetaba bases y vértices pulmonares. Todos los estudios de sangre, el BK, broncoaspirado y el lavado broncoalveolar fueron negativos. Entonces se decide tomar un test cutáneo frente al extracto de esparto, quien salió positivo. Se toma una muestra de esparto y se observa un crecimiento de Aspergillus y diagnostican neumonitis por hipersensibilidad causada por Aspergillus. Dan salida sin ningún tratamiento, solo reposo en casa. Toma de laboratorios que son un recuento del leucocitario, BCG y PCR, y un TAC de control al mes que reporte no evidencia patología pulmonar. Medidas preventivas para evitar enfermedades por contacto con Aspergillus. Tenemos 3. Primero, en la fuente. Una de las medidas preventivas es evitar la humedad relativa y las condensaciones. 2. Implementar un programa periódico de limpieza a las instalaciones. 3. Implementar sistemas de ventilación natural o artificial. Medidas preventivas en el medio. Evitar procesos pulvígenos o que generen bioaerosoles. Esto es igual que el polvo. Si no es posible, se debe realizar encerramientos o aislamientos de dichos procesos, o disponer de un sistema de extracción localizada para evitar la propagación de estos polvos. Almacenar los productos que hacen parte del proceso, por ejemplo la madera, el cemento u otras herramientas, en condiciones relativamente secas y en recintos ventilados para prevenir el enmohecimiento.
Para terminar, las medidas preventivas en el individuo. Primero, se debe adoptar correctas medidas de higiene, como no comer ni beber en lugares de trabajo, lavarse las manos antes de comer, evitar exposición de heridas abiertas, utilizar elementos de protección como guantes en la manipulación de elementos contaminados y utilizar protección respiratoria cuando hayan polvos o cuando se dirijan a sacar del almacén alguna herramienta o algún producto que ellos hayan guardado dentro de este almacén. Deben utilizar mascarillas con autofiltros, un filtro de P2 en tareas que puedan generar polvo. Los datos clínicos y los resultados de las pruebas complementarias describen el siguiente diagnóstico. Pacientes que habían presentado síntomas durante un promedio de 1 a 15 años, el 76,4% había sido diagnosticado dentro del primer año de sintomatología. A pesar de ello, el 30% requirió 2 o más ingresos antes del diagnóstico definitivo. De forma característica, los síntomas se iniciaron hacia la mitad de la jornada laboral en el 30% o hacia el final de la tarde en el 50%. En 6 pacientes, los síntomas remitieron o mejoraron durante el fin de semana o las vacaciones. La evolución clínica tras la evisión antigénica fue muy favorable, de forma que 12 de los 13 pacientes en los que se realizó seguimiento estaban completamente asintomatizados en la última visita de control. La idea de que un microorganismo sea causante de enfermedades es relativamente nueva y es aún más reciente la idea de reconocer que estas enfermedades no dependen solo de la presencia de una bacteria o de un hongo o de un virus, sino de una serie de factores que contribuyen en mayor o menor medida a que la transmisión sea exitosa, como puede ser la calidad del agua o de los alimentos que consumimos, las medidas de saneamiento básico que tenemos, las condiciones y estilos de vida, todas ellas influidas por las formas de organización social y de la situación económica, política y cultural de un país o una región específica.